Vamos a calcular este circuito, es decir, vamos a calcular la resistencia e intensidad de corriente total del circuito, así como la caída de voltaje e intensidad de corriente en cada una de las resistencias. Primero revisemos qué tipo de circuito eléctrico tenemos acá. Tenemos resistencias aquí que son una sola, es decir, aquí tenemos un circuito en serie, mientras que estas dos están en paralelo. Eso quiere decir que aquí tenemos un circuito de forma mixta, es decir, en serie y en paralelo también. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Analicemos estas dos resistencias que tenemos acá. Estas dos resistencias, como ven, estamos en paralelo. Vamos a calcular la resistencia equivalente de este circuito paralelo, ¿sí? de todas estas dos secciones. ¿Cómo se hacía? Recordemos aquí esta formulita. 1 entre la resistencia total para circuitos en paralelo es igual a la intensidad, a la resistencia 1, en este caso sería la 2, 2 más 1 sobre la resistencia 3. Y esto es igual a 1 sobre la resistencia total, que es de resistencia total 1 entre 30, voy a estar omitiendo las unidades, 1 sobre 15. Sobre 15. Esto es un 15, ¿no? Y esto es igual, esta fracción nos da como resultado un décimo. Eso quiere decir que 1 sobre la resistencia total es igual a un décimo. Pero esa fracción la vamos a voltear. Y nos queda resistencia total sobre 1 es igual a 10 sobre 1. Por lo que tenemos mismos denominadores, se cancelan. Y aquí tenemos que la resistencia total es igual a 10 ohms o ohmegas. Listo. Entonces, con este dato ya podemos cancelar este circuito de acá y vamos a representar estas dos resistencias en una sola. Listo, y ahora como ustedes se pueden dar cuenta, la resistencia 2 y 3 la hemos representado con una sola resistencia, cuya resistencia total nos dio 10 ohms. Ahora, ¿este circuito eléctrico les parece familiar? Sí, es un circuito eléctrico en serie. Eso quiere decir que para circuitos en serie, recordemos las fórmulas, la intensidad de corriente total es igual a la intensidad de corriente 1 igual a la intensidad de corriente 2 igual a la intensidad de corriente 3 y así sucesivamente si tenemos más resistencias conectadas. Y para el voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes, ¿sí? Esta letra griega es este simbolito es una letra griega que se llama sigma y se representa para sumar muchos o infinitos sumandos, ¿sí? Cabía resaltar voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más y así sucesivamente si tenemos más voltajes conectados. Y para la resistencia total es igual a la suma de las resistencias, es decir, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más y así sucesivamente si tenemos más resistencias conectadas. Listo. Entonces creo que aquí ya podemos borrar esto como para hacer espacio. Listo. Entonces primero calculemos la resistencia total de nuestro circuito. Tenemos que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias, que en este caso es resistencia 1, 20 ohms, más resistencia 2 y 3, que es de 10 ohms. Perdón si hablo un poquito más, que estoy afónico. Y resistencia 4, que es de 15 ohms. 20 más 10 más 15, eso es 45 ohms. Listo, esa es la resistencia total. Listo, resistencia total 45. C4, no C4 para que quedó como 9. 45 ohms. Y el voltaje total, que ya lo tenemos, que es de 90 volts. Listo, ahora que tenemos la resistencia y el voltaje, nos vamos a apoyar nuevamente de la ley de Ohm, cuya fórmula es esta. Voy a hacerlo aquí. Voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Listo, entonces, intensidad de corriente que queremos adivinar, o no adivinar, sino calcular. Resistencia que está multiplicando para dividir, y nos queda que voltaje sobre resistencia es igual a la intensidad de corriente total del circuito. Ahora, voltaje
90 volts sobre resistencia 45 ohms. Y esto es igual a la intensidad de corriente total, que esto es igual a 90 sobre 45, eso es 2 amperes. Listo. Entonces tenemos que intensidad de corriente total 2 amperes. Listo. Ampere, volt y ohm son unidades del sistema internacional y son las que voy a estar trabajando. Listo, aquí. Pero ojo, esa intensidad de corriente total se aplica para cada resistencia, obedeciendo esta ley que tenemos acá, es decir, intensidad de corriente 1, 2 y 3, todas tienen 2 amperes de corriente respectivamente. Uy, 2 amperes. Perdón que me equivoqué aquí fea. Listo. Y aquí simplemente anotamos la resistencia, ¿no? Para tener aquí todo ordenadito. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Ajá, perdón. Sí, exactamente. Pero ojo, aquí se me olvidaba un detalle. Resistencia 2 y resistencia 3 son lo mismo. Pues aquí está la resistencia 4. Y aquí también resistencia 2 y 3 son lo mismo. Entonces aquí es la resistencia número 4. Tienen que tener muchísimo cuidado con eso, que no se les olvide ningún número. Pues, bueno, pasa que ya lo hablamos, pero pues aún así hay que tener en cuenta que esto viene de un circuito en mixto. ¿Sí? Listo. Resistencia 1, 20 ohms. Resistencia 2 y 3, que acumulan 10 ohms. Resistencia 4, que es de 15 ohms. Listo, ahora ya tenemos resistencia e intensidades de corriente para calcular la caída de voltaje en cada resistencia. Nuevamente apoyémonos aquí de la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia. Entonces para el voltaje 1, bueno, o voltaje N, llamémoslo así, es igual a la intensidad de corriente 1, que en este caso es de 2 amperes, por resistencia 1, 20 ohms. Y esto es igual voltaje, que es igual a 40 volts. O sea que voltaje 1 es igual a 40 volts. Ya que hacemos lo mismo con la tercera. ¿Listo? Entonces son 10 y esto es igual a 20 volts. Ojo, tercera y segunda y tercera. Segunda y tercera. Segunda. Que son 20 volts. Y ahora aquí, que esto es igual a 30. Para la resistencia 4, 30 volts. Y tiene bastante sentido porque 30 más 20 más 40 nos da 90 volts. Que aquí tiene que decir que la suma de los voltajes tiene que darme 90 volts, que es lo que tenemos aquí. Listo, chicos, espero que les haya gustado esta explicación. Espero que les haya servido de ayuda. Ya saben que le pueden dar like a este video. Y hasta la próxima.